Bien, dice, un almacén de ropa ofrece descuentos del 65% sobre el precio original, más 20% no ya rebajado en prendas seleccionadas. Una prenda tiene un precio original de 500. ¿Cuál es el precio final de la prenda con dichos descuentos? Lo primero que vamos a hacer, o lo primero que voy a hacer yo, es, ¿cuánto me va a costar la prenda? Quitándole el 65%, ¿sí? Entonces, del 100% que sería mi 500, que serían unos 500 pesos, no me van a cobrar el 65% o es lo que no voy a pagar. Es decir, lo que sí pagaré sería mi 35%. ¿Ok? Entonces, 500 pesos es mi 100%. Y lo que no voy a pagar es el 65%, pero el 35% sí. Entonces, 35% ¿cuánto es? ¿Qué es lo que me costaría la prenda con el 65%? Y hacemos una regla de 3. Multiplico cruzado y divido. Es decir, 500 por 100 entre 35. Perdón, aquí me equivoqué. Sería 500. Escribí mal. Sería 500 por 35 entre 100. Y haciendo mis operaciones tenemos que 500 por 35 es 17.500. Esto se va a dividir entre 100. Quitamos un 0, quitamos un 0 y esto nos queda que es 175. Quiere decir que la prenda que costaba 500 pesos, al descontarle los 65, el 65%, ahora me va a costar 175 pesos. Ahora, tengo que ver cuánto me va a costar ahora le vamos a quitar el 20%. Quiere decir que de 175 es mi nuevo 100%. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer que 100% es digamos que los 175 pesos. No voy a pagar el 20%. Entonces, ¿cuánto sí voy a pagar de esa prenda? El 80%. Y vamos a obtener el 80%. Y hacemos lo mismo, 80 por 175 entre 100. Tenemos que 80 por 175 nos va a dar 14.000. Y eso lo vamos a dividir entre 100. Quitamos este 0, este 0. Entonces, 14.000 entre 100 nos da 140. Quiere decir que una vez hecho el 65% y después esa cantidad le quitamos el 20%, quiere decir que vamos a pagar solamente 140 pesos de los 500. Quiere decir que 140 sería la respuesta correcta, es decir, el inciso D. Para este problema, el problema 2 dice, si una alberca se llena con 4 mangueras en 6 horas, ¿en cuántas horas se llenará con 12 mangueras? Bien, este se llama una regla de 3 inversa. ¿Por qué? Porque ahora va a haber más mangueras. Obviamente, si hay más mangueras, teníamos 4, aumentamos a 12, se va a llenar en menos tiempo, ¿sí? Entonces, a mayor cantidad de mangueras, menor cantidad de tiempo. Tenemos que con 4 mangueras se llena en 6 horas. Ahora, si yo pongo 12 mangueras, ¿cuánto tiempo va a tardar? Entonces, en la regla de 3 inversa, lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos. Sería 4 por 6. Y lo vamos a dividir entre este, que sería 12. Entonces yo multiplico 4 por 6, 24. Entre 12 me va a dar que esto es 2. Quiere decir que el tiempo que van a tardar, que se va a tardar en llenar esa alberca, va a ser de 2 horas. El inciso A. Para el problema número 3,
tenemos que dice, una empresa registra ventas mensuales por 1,000, 2,000, 4,000, 8,000 y 16,000 en los últimos 5 meses. De seguir con esta tendencia, ¿cuál será la venta en el 12º mes? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver si hay algún tipo de patrón, que es la idea de este problema, ¿no? En el mes 1 tenemos que las ventas son 1,000. Para el mes 2 tenemos que son 2,000. Para el mes 3 tenemos que es 4,000. Para el mes 4, 8,000. Para el mes 5, 16,000. ¿Qué podemos ir observando? Del mes 1 al mes 2 se incrementó en 1,000. Del mes 3 al mes 2, aquí hubo una diferencia de 1,000. Aquí hubo una diferencia de 2,000. Aquí hubo una diferencia de 4,000. Y en esto hubo una diferencia de 8,000. Lo que podemos ir viendo es que mes con mes va aumentando el doble, ¿sí? Vemos que va a ir el doble y el doble y el doble y el doble. Entonces, si yo continúo para el mes 6, va a haber aquí, en lugar de 16, va a haber el doble, 32,000. Para el mes 7, vamos a tener el doble, sería 64,000. Para el mes 8, 64 por 2, 128,000. 9, 128, lo multiplicamos por 2, tendríamos que son 256,000. Lo vamos a multiplicar por 2, esto es el 9, 10, 512,000. Para el 10, el 11, estaríamos hablando que son 1,024,000. Y para el mes 12, estaríamos hablando que son 2,048,000. ¿Sí? Y vemos, porque nos preguntan que cuál será la venta para el 12º mes. Y tenemos que la respuesta sería el inciso C, que sería 2,048,000. ¿Sí? Para el problema número 4 dice, en un entrenamiento de natación se registra el desgaste energético de un atleta durante 3 días mediante la siguiente tabla. Tenemos esta tabla y nos preguntan, ¿cuál es la expresión algebraica que representa el desgaste total del atleta? Entonces lo que tenemos que hacer es sumar toda el desgaste energético y tenemos 5x cuadrada más 3x más 5, 5x cuadrada más 2x más 2 y x cuadrada más 2x menos 5. Entonces, primero vamos a sumar todas las que son cuadráticas, ¿sí? Es decir, 5x cuadrada más 5x cuadrada más x cuadrada. Tenemos 5 más 5, 10. Más 1x cuadrada, pues tenemos un total de 11x cuadrada, ¿sí? Esta es nuestra primera parte, 11x cuadrada. Ahora vamos a sumar los que no tienen x cuadrada, que solamente son x. Tenemos 3x menos 2x más 2x. Y pues tenemos menos 2 más 2, 0. Y 0 más 3x, pues es 3x, es decir, más 3x. Y ahora vamos a sumar los que no tienen x, que sería 5 más 2 menos 5. Y 5 menos 5, 0. Más 2, 2. Por lo tanto, este sería mi desgaste energético. ¿Cuál sería? Buscamos 11x cuadrada. Tenemos que aquí tenemos 11x cuadrada, 11x cuadrada. Pero el inciso A tiene completo, tiene el 3x más 2, porque el inciso B ya tiene menos 7x menos 12, que es lo que no queremos. Y lo que sí queremos es que tenga 11x cuadrada más 3x más 2, que sería el inciso A. Esa es la respuesta. Para el problema número 5 dice, un investigador realiza un estudio sobre la absorción de nutrientes de un organismo y descubre que ésta se puede modelar con la expresión. Y ahí tenemos la expresión que dice 2x al cubo más 4x cuadrada menos x.
Si X representa el tamaño del organismo, ¿cuál es la capacidad de absorción de nutrientes del organismo cuando su tamaño es 3? Lo que tenemos que hacer es sustituir X por 3, porque X representa el tamaño del organismo. Y aquí nos está diciendo que el tamaño va a ser 3. ¿Qué hacemos? 2 por 3 al cubo más 4 por 3 al cuadrado menos 3. Entonces lo primero que hay que hacer es quitar estos paréntesis. Y para quitar este paréntesis me dice que este 3 está siendo elevado al cubo. Entonces voy a poner 2 por, y elevo 3 al cubo. 3 al cubo es igual a poner 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9 por 3, 27. Más 4 por 3 al cuadrado. Entonces el 3 al cuadrado va a ser 3 por 3, 9, menos 3. Quito los paréntesis haciendo la multiplicación. 2 por 27, 54. Más por más, 4 por 9, 36. Menos por más, menos 3. Sumamos 54 más 36. Esto nos da 0. 3 más 5, 8. Más 1, 9. 90 menos 3. Y restamos 90 menos 3, 87. Y esta, el inciso C, es mi respuesta correcta. ¿Sí? Para el ejercicio 6, dice, hace 5 años, la edad de Ana era la mitad de la edad que tendrá dentro de 2 años. ¿Qué ecuación establece la relación descrita en la situación anterior? Considere X como la edad actual de Ana. Entonces, X es la edad actual de Ana. Para yo escribir que hace 5 años, quiere decir que a la edad actual le vamos a restar 5 años. Entonces, X es edad actual, ¿no? Edad actual. Y entonces dijimos, para decir hace 5 años, entonces voy a tener X menos 5. Dice que X menos 5, y luego dice que va a tener la mitad de lo que tendrá en 2 años. Para decir la mitad en 2 años, quiere decir que la edad actual, o sea, a X le vamos a sumar 2. Y esto va a ser la mitad. Entonces, ¿cómo voy a escribir la mitad? O sea, primero le tenemos que sumar 2 años. Y esto va a hacer que se haga la mitad de la edad. Esta es mi relación. Donde hace 5 años, o sea, la edad actual, le restamos 5 años. Esto es igual, porque nos está diciendo que va a ser igual. Dice que le vamos a sumar 2 años. Y eso va a ser, entre 2, va a ser la edad. Así que esta es mi relación. Por lo tanto, la respuesta correcta vemos que es el inciso D. Bien, para este ejercicio, el ejercicio 7 dice, un campesino compra 3 vacas y 4 caballos por 146,500. Un mes después, con los mismos precios, compró 5 vacas y 2 caballos por 134,500. Dice, ¿cuál enunciado representa la relación entre el costo de los animales? Y me dan una serie de respuestas, en las cuales implica saber el valor o el costo de una vaca y cuánto cuesta un caballo. Vamos a escribir esto como un sistema de ecuaciones de 2×2, que dice 3 vacas, donde las vacas para mí van a ser X, 3 vacas más 4 caballos es igual a 146,500. Y luego dice que 5 vacas más 2 caballos es igual a 134,500. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones, pero voy a pasarlo a un espacio más amplio para poder resolverlo. Para poder resolver este sistema de ecuaciones de 2×2, lo que vamos a hacer es eliminar una letra. Para poder eliminar una letra, lo que hay que hacer es, en este caso, eliminar ya sea X o ya sea Y. ¿Cómo lo voy a hacer?
viendo que sus signos sean diferentes y que el número que está antes de la letra sea el mismo número. Para asegurarnos, por ejemplo, aquí la X tiene 3 y 5 y sus signos son positivos, o sea, son iguales. En la Y tenemos 4 y tenemos 2 y sus signos también son positivos. Para mí voy a eliminar la Y. ¿Sí? ¿Cómo voy a eliminar la Y? Igualando, voy a tratar de que este 2 se haga 4. ¿Cómo se hace 4? Si lo multiplico por 2. Vamos a multiplicar todo por 2, pero como los signos son positivos, necesito que a fuerzas 1 se haga negativo. ¿Cómo le voy a hacer para que se haga negativo? También lo voy a multiplicar por un menos. La ecuación de arriba la voy a pasar completamente igual. Es decir, vamos a dejar 3x más 4y igual a 146.500. Ahora sí, multiplico todo lo de abajo por menos 2, menos por más, menos 2 por 5, 10x. Menos por más, menos 2 por 2, 4y. Menos por más, menos 2 por 134.500, 2 por 134.500, me da 269.000. Ahora sí, ya tenemos las X, aquí con un 4 y un 4, uno es más y uno es menos. Ahora sí podemos eliminar, justo lo que quería hacer. Tengo 3 menos 10 menos 7x. Pongo el signo de igual. Y ahora vamos a restar 269.000 menos 146.500. Y me va a quedar menos 122.500. Porque el 269.000 es mayor y es negativo. Despejo la X. Menos 122.500 entre menos 7. Dividimos entre 7. Menos entre menos más. Entonces ya sabemos que las vacas me cuestan 17.500. Esto es lo que es la vaca. Ahora, para conocer el precio del caballo, lo que voy a hacer es irme acá. 3 por lo que cuesta la vaca. 17.500 más 4y es igual a 146.500. 3 por 17.500 me va a dar 52.500 más 4y 146.500. Este 52.500 lo voy a pasar del otro lado. Menos 52.500. Ahora sí, hacemos la resta. 146.500 menos 52.500. La resta me da 94.000. Y ahora lo vamos a dividir entre 4. Porque este 4 que multiplica va a pasar dividiendo entre 4. Y me da que un caballo entonces va a costar 23.500. Ahora sí vamos a regresar a la hoja. Vamos a ver. Bueno, puedo terminar aquí. Tengo los datos que dice que la respuesta correcta sería la C. En la C vemos, voy a regresar a la respuesta para que sea más fácil. Bien, como entonces vimos, la vaca cuesta 17.500 y el caballo cuesta 23.500. Y como les decía, dice que una vaca cuesta 6.000 más que un caballo, pues no es cierto, ¿verdad? Porque la vaca cuesta menos. Dice la diferencia entre el costo de una vaca y un caballo es de 12.000. Pues si hacemos la resta, vemos que no es verdad. Si a 23.500 le restamos 17.500, no es cierto. Pero lo que sí es cierto es de que un caballo cuesta 6.000 más que una vaca. Eso sí es cierto. Esta es mi respuesta, la respuesta C. Para el ejercicio 8 tenemos lo siguiente. Se quiere remodelar un jardín que tiene forma rectangular. Se sabe que uno de sus lados es 2 metros mayor que el otro. Si el área
es de 80 metros cuadrados, ¿cuál es la ecuación que representa? Entonces lo que hacemos es, tenemos un rectángulo. Sé que un lado es 2 metros más que el otro. Cuando hablamos de 2 metros más, quiere decir que se le va a sumar. Entonces, si es de lado que no conozco mi de x, va a medir esto lo mismo que el de acá arriba, o sea, va a medir x, pero le vamos a agregar un más 2. Entonces va a ser x más 2. X más 2. Y vamos, me piden el área. Dice, ¿cuál es la representación del área? Entonces va a ser x por x más 2. ¿Por qué x por x más 2? Porque es base por altura o largo por ancho. Entonces podemos x por x más 2. Y esto es 80, ¿sí? Si yo multiplico x por x me va a quedar x cuadrada. X por 2 me va a quedar 2x. Y esto es igual a 80. Ahora, para que se parezca a las que tenemos como respuesta, lo que vamos a hacer es que el 80 que está del lado derecho lo voy a pasar a mi lado izquierdo. ¿Cómo lo voy a pasar? Voy a poner x cuadrada más 2x. Y el 80 que está sumando lo voy a pasar del otro lado, pero ahora haciendo lo contrario, restando. 80 igual a 0. Ahora sí podemos ver entre nuestras respuestas, entre nuestras opciones, que la respuesta que estamos buscando es el inciso C de casa. Ahí está. Esta es mi respuesta correcta. Para el problema 9 tenemos lo siguiente. La superficie cuadrada de un cuarto es de 25 metros cuadrados y está dada por la expresión algebraica x cuadrada menos 2x más 1. ¿Cuál es la solución de la ecuación que permite conocer la longitud de los lados? Bien, para esto lo que vamos a hacer es resolverlo así. X cuadrado menos 2x más 1. Y esto es igual a 25. Voy a pasar el 25 de este lado. Más 1 menos 25 igual a 0. Lo paso para acá para poder resolverlo, para poder tener una ecuación de segundo grado igualada. X cuadrada menos 2x y ahora estos dos los vamos a juntar. 1 menos 25 tengo menos 24 igual a 0. Ahora esto lo podemos resolver de dos formas. Con la fórmula general o factorizando. Si yo lo factorizo, vamos a buscar dos números que multiplicados me den menos 24 y sumados o restados menos 8. Perdón, menos 2. Por ejemplo, puedo poner x y x. Y multiplicado me tiene que dar 24. Busco combinaciones. Por ejemplo, 6 por 4. Puede ser 3 por 8. 12 por 2. Esas multiplicaciones me va a dar 24. Pero ahora me tiene que dar como resultado también menos 2. Si yo sumo 6 más 4 me da 10. Pero si lo resto, 6 menos 4 tengo 2. Pero yo quiero que sea 2 negativo. Puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer 4 menos 6 y me va a dar menos 2. Y también voy a tener 4 por menos 6 y me da menos 24. Justo lo que necesito. Entonces voy a usar más 4 y x menos 6. Esta forma que usamos se llama factorización, te recuerdo. Y para las soluciones lo que hacemos es cambiarle el signo a cada uno. Por ejemplo, x más 4 sería igual a 0, x sería igual a menos 4. Y la otra solución sería x menos 6 igual a 0, x es igual a 6. Las ecuaciones cuadráticas siempre tienen dos soluciones, siempre. Entonces, en este caso nos dio una negativa y una positiva. Vemos cuál de las dos está en nuestras respuestas. Vemos que está el 4, pero el 4 es positivo y a nosotros nos dio negativo, quiere decir que no está. En el caso del 6, el 6 nos dio positivo y aquí está el inciso D. Esa es una respuesta. Hay más formas de hacerlo y haré otro video
para resolverlo con la fórmula general o sustituyendo, ¿sí? Bien, tenemos el problema 10 que dice, un estudiante presenta la siguiente tabla. Y pues tenemos de un lado las calificaciones y del otro lado la que es cada materia, ¿no? Me preguntan por la media. Dice, ¿cuál es la media de sus calificaciones? ¿Qué es la media? La media es el promedio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a sumar 10 más 9 más 9. Todo esto lo voy a sumar. ¿Sí? Entonces vamos a sumar. Yo voy a juntar por partes. Tengo 10, 3 por 9, 27. Luego, a ver, vamos a juntar más para hacer más fácil la suma. Voy a juntar cuántos 10 hay. 1, 2, 3 10, o sea 30. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 9. 9 por 6, 54. Y luego tengo un 8 y nada más. Entonces tengo 30 más 54 más 8. Tengo que son 92. ¿Sí? Esta es la suma. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 materias. O sea, vamos a dividir 92 entre 10. Y esto nos da 9.2. Aquí está nuestro promedio o media. Bien, vamos a hacer este problema número 11 de la prueba Acredita Batch que dice: los siguientes datos representan las edades de 5 niños, 8, 9, 10, 11 y 12. Si la media es 10, ¿cuál es la varianza de estos datos? Recordemos que, vamos a ir viendo el procedimiento de la varianza. Lo primero que hay que hacer es que aquí ya nos están diciendo la media o promedio. Eso es muy importante. Entonces, a cada elemento de los que tengo, vamos a restarle la media. Por ejemplo, tenemos 8 menos 10. Y esto, a pesar de que aquí nos va a dar menos 2. No hay problema. Luego vamos a tener acá 9 menos 10 menos 1. Luego tenemos 10 menos 10. Tenemos 0. Luego vamos a tener 11 menos 10. Y esto nos va a dar 1. Y por último tenemos 12 menos 10. Y esto nos va a dar 2. Para nuestro siguiente paso, lo que vamos a hacer es cada uno de estos lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos menos 2 al cuadrado, menos por menos más, 2 por 2, 4. Menos 1 al cuadrado, menos por menos más, 1 por 1, 1. 0 al cuadrado, 0. 1 al cuadrado es 1. Y 2 al cuadrado es 4. ¿Qué sigue? Hacemos un nuevo promedio. Vamos a sumar 4 más 2 más 0 más 1 más 4. Y esto nos va a dar 10. Este 10 lo vamos a dividir entre el total de elementos, que son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Entonces, 10 entre 5 es 2. Así obtenemos la varianza. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, 2. Número 12, que dice: en una escuela se realizó un informe sobre el desempeño académico de los estudiantes de último semestre de bachillerato durante los 2 primeros semestres. Dice, de la gráfica se puede inferir que el número de estudiantes... A ver, vamos a ir inciso por inciso, ¿sí? Dice que si el inciso A dice el número de estudiantes hombres del primer bimestre es el triple de veces de estudiantes de mujeres en el segundo bimestre. Aquí vemos que los hombres son 30 y las mujeres son 90. Obviamente 30 no es el triple de 90. Por lo tanto, el inciso A no puede ser. El inciso B dice, de la gráfica anterior se puede inferir que el número de estudiantes mujeres en el primer bimestre, o sea, 15, es 6 veces el número de estudiantes mujeres del segundo bimestre. Tampoco 15 no es 6 veces, porque si yo multiplico 90 por 6, pues me va a dar un número mucho mayor que 15. Entonces no puede ser. En el inciso C dice que el número de estudiantes hombres en el primer bimestre, o sea 30,
es un medio del número de estudiantes hombres del segundo bimestre. Y como vemos, si yo multiplico 30 por 2, me da 60. O al revés, la mitad de 60 es 30. Quiere decir que el inciso C, es correcto. Entonces, yo me quedo con esa respuesta, con el inciso C. Dice, para una exposición ante la comunidad escolar, un profesor debe elegir a 5 estudiantes que se encuentren inscritos en alguno de los 3 grupos. Considerando que cada grupo está conformado por 35 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad que tiene cada estudiante de ser el primer seleccionado? Bien, tenemos que ver la probabilidad se mide de la siguiente manera. Es la cantidad o eventos favorables, eventos totales entre los eventos favorables. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces puede ser elegida una persona? Una sola vez. Sí, ese es mi evento favorable. Lo que yo quiero que elijan a una de las personas. Ahora, abajo, en forma de fracción, en la parte del denominador, vamos a poner cuáles son todos nuestros posibles casos. En este caso, todas nuestras posibles opciones son que hay 35 personas en cada grupo. Si son 35 personas en cada grupo y son 3 grupos, entonces hay 105 opciones de casos, o sea, opciones que puedo tomar. Entonces vamos a hacerlo así y vamos a dividir 1 entre 105. Vemos que nuestra probabilidad va a ser de 0.0095. Así es como se mide la probabilidad. Puede estar en fracción, puede estar en decimal. Y vemos que nuestra opción es la A. ¿Sí? Para este problema, el problema 14 dice, una persona se encuentra jugando con dados en un casino de apuestas. ¿Cuál es la probabilidad de que gane al obtener 6 en el primer dado y 6 en el segundo dado? Entonces, primero tenemos que ver, lo que queremos es que caiga el número 6. En el primer dado tenemos 2 dados. ¿Sí? El dado 1 y el dado 2. Yo quiero que caiga el número 6 aquí y que caiga el número 6 acá. Aquí, ¿cuántos? Este dado, en el primer dado, sabemos que el 6 solamente está solamente una vez. Y el dado tiene 6 opciones. Tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Cada dado tiene esos números marcados. Entonces abajo vamos a poner que el total de opciones es 6. O sea, va a ser 1 de 6. En el segundo dado también tenemos 1 de 6. Y lo que vamos a hacer es multiplicar las probabilidades. Que va a ser 1 por 1, 1. Y aquí vamos a multiplicar 6 por 6, 36. Quiere decir que la probabilidad de que una persona gane obteniendo el número 6 y el número 6 en los dos dados es 1 entre 36. Quiere decir que es el inciso A. En el problema número 15 dice, un restaurante quiere colocar una rampa para dar acceso a las personas que usan silla de ruedas. La rampa que se requiere debe medir 80 centímetros de base y 25 centímetros de altura. Dice, ¿cuál es la longitud que debe tener la rampa? Bien, yo primero voy a imaginarme la rampa. La rampa debe de estar de esta forma. Dicen que esta altura es de 25 centímetros y que la base debe de medir 80. Me preguntan esto, la longitud de la rampa, ¿cuánto es? Y para esto lo que vamos a usar es Pitágoras, donde Pitágoras dice que C es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso tenemos 25 al cuadrado más 80 al cuadrado. Entonces vamos a poner 25 al cuadrado, va a ser 25 por 25, 625. Más 80 al cuadrado. 80 al cuadrado va a ser 80 por 80, 6400.
Ahora vamos a sumar 6.400 más 625. Y esto nos da la raíz cuadrada de 7.025. Y esta sería mi respuesta. Recuerden que usamos Pitágoras porque el triángulo que nos está formando es un rectángulo de 90 grados. Y es la opción que nos daría para usar Pitágoras, ¿sí? Dice, un árbol dañado se talará para evitar algún accidente. Para ello, se requiere conocer su altura y delimitar la zona donde caerá. ¿Cuál es la altura del árbol? Primero, vamos a ver que esto se puede usar lo que es regla de 3, que es o proporcionalidad. Me ponen dos triángulos, un triángulo pequeño que está aquí y un triángulo más grande que es este. ¿Sí? ¿Y cómo voy a usar proporcionalidad? De la siguiente manera. Vamos a hacer esto. Vamos a decir que 2.5, o sea, la base, me da una altura de 2 metros. La base de 2.5 me da una altura de 2 metros. Ahora, esta base completa, sí, la base completa no es 42.5, la base completa es 42.5 más 2.5, porque de aquí a acá, o sea, esta partecita mide 42.5, pero ya para llegar hasta todo acá, que sería todo el triángulo completo, o la base del triángulo más grande sería 42.5 más 2.5. Quiere decir que la base mide 45. Entonces, esta base de 45 metros, ¿qué altura me va a dar? Le pongo una X. Y procedemos a lo siguiente. 45 lo vamos a multiplicar por 2, o sea, multiplico cruzado. Y voy a dividir por la otra base, o sea, entre 2.5. Y hacemos 45 por 2, pues tenemos que es 90. Y tenemos 90 entre 2.5 y esto nos va a dar 36. Por lo tanto, mi respuesta correcta es el inciso B. Para el problema 17 dice, se desea cubrir con un cristal una mesa de forma de hexágono regular, que mide 80 centímetros de lado y 69.28 centímetros de apotema. Calcule el área del cristal requerido para cubrir la mesa. Bien, recordemos que el hexágono es más o menos así. Y me están pidiendo el área. ¿Sí? Me están pidiendo el área del cristal. El área de un hexágono regular se obtiene perímetro por apotema entre 2. Aquí, si observamos el problema, si leemos con detenimiento el problema, vemos que no nos están dando el perímetro, pero nos dice cuánto mide cada lado. Sé que cada lado mide 80 centímetros. Si sé que cada lado mide 80 centímetros, entonces puedo multiplicar o sumar 80 más 80 más 80 más 80 más 80. ¿Sí? Para poder sacar el perímetro, porque el perímetro es la suma de todos sus lados. Entonces sería 80 más 80 más 80 más 80, que es lo mismo multiplicar 80 por 6. Y entonces mi perímetro es de 480. De la fórmula del área ya tengo que el perímetro, y me dan aquí el apotema, que es 69.28. Entonces área va a ser igual a 480, que es el perímetro, por la apotema entre 2. Entonces voy a multiplicar 480 por 69.28 y esto nos da, 480 por 69.28, esto nos va a dar 33.254.4 y lo vamos a dividir entre 2 y esto nos va a dar 16.627.2 y vemos que nuestra respuesta correcta es el inciso C. En este problema 18, dice: una pista de hielo de forma octagonal
tiene postes instalados en cada uno de sus vértices. Si el extremo superior de cada poste está conectado con los cables a todos los demás postes en la pista, excepto los que están a sus lados, ¿cuántos tramos de cable de poste a poste se observan sobre la pista? En realidad lo que nos está preguntando es de las diagonales. Para que quede más claro es así. A ver. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos este es un octágono. Me dice que de aquí a acá hay un cable, aquí hay otro cable, aquí otro cable, aquí otro cable, aquí otro cable. A los lados no. Luego también aquí hay cable, 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 cable. ¿Sí? Se llaman zonas diagonales de la figura. En este caso hay una formulita que dice que el número de diagonales es igual a n por n menos 3 entre 2. ¿Quién es n? N es el número total de lados de la figura. En este caso n vendría siendo 8 porque es un octágono. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sustituir 8 por 8 menos 3 y lo vamos a dividir entre 2. Pero ojo, aquí primero se hace lo que está en el paréntesis. Entonces va a ser 8 por primero resto. 8 menos 3, 5. Entre 2, ahora sí multiplicamos. 8 por 5, 40. Y luego lo dividimos. 40 entre 2, 20. Quiere decir que el número total de diagonales o de los postes, de los cables, son 20 cables. ¿Sí? Esta es la respuesta correcta. El inciso C. Ejercicio 19. Dice, una empresa organiza una función de teatro al aire libre y para ello instala un escenario isodecagonal en la plaza central de la localidad. ¿Cuántos grados de amplitud miden los ángulos formados por sus lados al interior del escenario? Aquí lo que me está preguntando, bueno, para empezar, isodecagonal quiere decir que tiene 20 lados, ¿sí? Y pues me está preguntando por el ángulo que forman o que se está formando dentro. Para esto hay una formulita que nos va a servir que dice que es n menos 2 por 180 entre n. Sí, voy a anotarla mejor. Es 180 por n menos 2 entre n. Eso es para encontrar el ángulo que está formado por sus lados. ¿Cómo le vamos a hacer? N en este caso viene siendo 20, porque n es el número de lados. Entonces aquí va a ser 180 por 20 menos 2 entre n, que es el número de lados, 20. Primero lo que hacemos es lo que está en el paréntesis, así que hacemos esa resta. Restamos, sería 180 por 20 menos 2, 18. Entre 20. Y voy a multiplicar 180 por 18. Esto nos va a dar 3240 y ahora sí lo vamos a dividir entre 20. Entre 20. Y esto dice que el ángulo es de 162 grados. Esa es la fórmula que nos sirve para encontrar el ángulo que se está formando, que es de 162 grados. Estamos en el ejercicio 20, en el problema 20, que dice, observa la imagen. Y vemos ahí un prisma, ¿no? Dice, ¿cuál es el número total de aristas? Las aristas son estas líneas que unen a dos más vértices, que son estas. Estas de aquí, estas son mis aristas, ¿sí? Y hay una formulita muy rápida que me dice que aristas es igual a las caras más los vértices menos 2. Entonces, aristas es igual a caras. Yo sé que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Más tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Los vértices son estos pequeños puntos que unen a las aristas. Menos 2
¿sí? Entonces vamos a ver, aristas es igual a 6 más 8, 14, menos 2. Siguiendo la formulita tenemos que 14 menos 2 es 12. Quiere decir que tenemos en total 12 aristas. La otra forma también sería que las cuentes. Pero a veces cuando la figura se puede ser muy grande o menos que se pueda apreciar no tan bien, pues podemos usar esta formulita que nos dice muy rápido cómo encontrar el abastecimiento de agua en una casa. Se requiere diseñar un tinaco en forma de pirámide cuadrangular. Invertida. La propuesta de diseño se ilustra en la figura. ¿Cuál es la capacidad de almacenamiento que tendrá el tinaco? Recordemos que como es una pirámide, la fórmula o del volumen de una pirámide es igual a área de la base por la altura entre 3. Entonces primero tengo que saber el área de la base. En este caso la base es cuadrada. Y lo primero que hay que saber es el área de la base. Entonces, como la base es cuadrada, vamos a recordar que el área de un cuadrado se obtiene lado por lado. Entonces, área va a ser igual a lado por lado. El área de este cuadrado va a ser 0.9 por 0.9. Y tenemos que nuestra área es de 0.9 por 0.9 es de 0.81. Bien, ya tenemos esta parte de la fórmula de volumen. Tenemos que el área de la base es 0.81. Eso se va a multiplicar por la altura que ya me la están dando. Es 1.8. Y lo vamos a dividir entre 3. El 3 siempre está cuando es una pirámide. Entonces, volumen es igual a 0.81 por 1.8 por 1.8. Y yo tengo que es 1.458. Y lo vamos a dividir entre 3. Y me da que el volumen es 0.486. Vemos que nuestra respuesta entonces es el inciso A, 0.486. Y dice, para realizar una publicidad de una empresa se necesita un rótulo circular de 0.6 metros de diámetro. Calcule el área del rótulo. Recordemos, como aquí me está dando que es circular y me piden el área, recordemos que el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Yo ya sé que pi es, aquí me lo están diciendo, es 3.14. Entonces ya tengo una parte de la fórmula que es 3.14. Me falta saber el radio. Me están diciendo que el diámetro es de 0.6. Y el diámetro, recordemos que el diámetro es igual a tener el radio 2 veces. Entonces yo para saber el radio, lo que necesito hacer es dividir a este 0.6 entre 2 para tener el radio. Entonces, 0.6 entre 2, tengo que mi radio es de 0.3 metros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Sería 0.3 por 0.3. Y lo hacemos y esto nos da 0.09. Entonces tenemos 314 por 0.09. Y mi área es de, multiplicamos 0.09 por 3.14 y tenemos que es 0.2826 en metros cuadrados. Entonces mi área es el inciso A, 0.28 metros cuadrados. Si te sirvió, ¿sí? Que dice que es un poste que tiene una altura de 5 metros y se quiere colgar un tensor con un ángulo de depresión de 45 grados, dice como se observa en la figura. Pregunta, ¿cuál es la longitud del tensor? Aquí claramente vemos que es esto, el tensor, lo cual es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y ya me dan varias opciones.
Vemos que todas se involucran en trigonometría, lo que es seno, coseno y tangente. Por lo tanto, vamos a ver. Voy a recordar que la función seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. La función coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, me preguntan por el tensor. De acuerdo a este ángulo, este cateto que está enfrente es el cateto opuesto. Y de acuerdo a este mismo ángulo de 45 grados, el que está a un lado, o sea, el poste, viene siendo el cateto adyacente. Y por lo tanto, el cateto que siempre está enfrente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Lo que vemos es que me están preguntando por el tensor, en este caso la hipotenusa. Y el dato que me dan es el cateto adyacente, que es el poste. Entonces, ¿qué función me relaciona cateto adyacente y la hipotenusa? Vemos, aquí recordamos que el coseno me relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces tengo que es coseno del ángulo, que es 45, es igual a cateto adyacente, que en este caso es 5, entre la hipotenusa, que es lo que quiero encontrar. Y pues vemos que esa no está, ahí todavía no está nuestra fórmula, no está nuestra respuesta en las opciones. Lo que vamos a hacer es despejar la hipotenusa, que viene siendo h. ¿Cómo lo despejo? Cuando esta h la voy a pasar multiplicando para acá. Sería h por coseno de 45. ¿Por qué la pasé multiplicando? Porque aquí está dividiendo al 5. Entonces, al pasarla de este lado del igual, pasa multiplicando. Ahora voy a despejar h. El coseno está multiplicando h. H es igual a 5. Lo paso para este lado. Si está multiplicando, lo paso haciendo la operación inversa, que sería coseno de 45. ¿Sí? Ahora lo pasé dividiendo. Y vemos que la respuesta, aquí está, es el inciso este A. Problema que dice, si dos jugadores de fútbol están ubicados en la cancha como se muestra en la figura, ¿a qué distancia se encuentra un jugador del otro? Me están preguntando por esta distancia. Vemos que aquí nos dan que aquí hay un ángulo de 30 grados, aquí hay un ángulo de 20 grados y nos están dando que hay una distancia de un jugador al balón de 45 metros. Entonces, y además notamos que este ángulo que está aquí no es un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos obtener este ángulo recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo los ángulos que están dentro, o sea, si sumo 30 grados, o sea, si sumo 30 más 20 más me tiene que dar 180. Yo tengo que este mide 30 y este mide 20. O sea que 30 más 20 más el ángulo que está acá arriba, le voy a poner X, tienen que sumar 180. 30 más 20, 50. Más X me tiene que dar 180. Entonces ahora, ¿cuánto tiene que medir este ángulo para que la suma me dé 180? Pues despejo la X, 180 menos 50, vemos que el ángulo que falta tiene que medir 130 grados. O sea que este ángulo es de 130 grados. ¿Y para qué me va a servir? Como ya vimos que no es un ángulo de 90 grados, entonces vamos a recurrir a unas leyes que se llaman leyes de senos. ¿Qué dice esta ley? Dice que A entre seno de A es igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. ¿Y para qué me sirve? Como me están dando dos ángulos y un lado, puedo usar esta regla solamente con estos dos datos. De la siguiente manera. Puedo decir, aquí tenemos que es 30 grados con 45. Entonces vamos a poner así. 45 entre seno de 30. O sea, el lado, viene siendo A
y este viene siendo el ángulo A. Acá tenemos que este puede ser el ángulo, aquí está el ángulo B, y el lado que quiero encontrar sería el lado B. Entonces vamos a poner que este sería B, que es lo que no sé, entre seno del ángulo, que en este caso es 130, que es lo que quiero encontrar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es un despeje. Este seno está dividiendo a B. Lo voy a pasar multiplicando acá. ¿Cómo lo paso multiplicando? Sería 45 por seno de 130 entre seno de 30. Y esa forma, así encontraría a mi lado. Me dice, si un insecto se impacta en el parabrisas de un automóvil y se desliza verticalmente hasta detenerse, ¿qué lugar geométrico describe el insecto respecto al parabrisas? Bien, lo que tenemos es de que va en el parabrisas, va el carro y aquí choca. Y después se desliza verticalmente, o sea, hacia abajo, y digamos que por aquí se detiene, ¿no? Entonces, ¿qué está describiendo? Lo que vemos es una trayectoria vertical que tiene un punto de inicio, o sea, aquí donde golpea primero, y tiene un punto final porque dice hasta detenerse. Y esto es la descripción, o es la definición de lo que es un segmento de recta. Entonces, ¿por qué no puede ser una recta? Porque la recta no tiene punto de inicio ni punto de partida. Pero está describiendo una trayectoria que va de aquí hasta acá. Entonces tenemos que tiene un punto de inicio, punto de partida. Es un segmento. El segmento tiene un punto de inicio y un punto de final. En el siguiente plano, cuya escala se encuentra en kilómetros, se presenta la ubicación de la casa de Antonio y la terminal de autobuses de su localidad. ¿Cuál es la distancia de estos dos lugares? A mí lo que se me ocurre hacer, como no puedo medir de aquí a acá directamente, pero como me dan una cuadrícula, lo que puedo hacer es dibujar un triángulo rectángulo. De esta manera, puedo usar Pitágoras para encontrar esta hipotenusa, que vendría siendo la distancia de la casa a la central, a la terminal de autobuses, perdón. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Primero tengo que encontrar cuánto mide este lado. Y este lado mide 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, que son kilómetros. Y acá mide 1, 2, 3, 4. 4 kilómetros. La fórmula de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a cuadrada más b cuadrada. ¿Y quién es a cuadrada y quién es b cuadrada? Los catetos. Los tengo que elevar al cuadrado y después sumarlo. La hipotenusa es igual a... Sé que en este caso A puede ser cualquiera de los dos. Yo voy a ponerle que este lado es A y este lado es B. Entonces, tendríamos 5 al cuadrado más 4 al cuadrado. La hipotenusa va a ser igual a 5 por 5, 25, 4 por 4, 16. Si sumo 25 más 16, esto me da 41. Y sacamos la raíz. En este caso la raíz no es exacta, porque no puedo buscar un número entero que elevado al cuadrado me dé 41. Entonces, pero vemos que aquí en la respuesta B dice: una empresa presenta el primer mes una ganancia de 5,000 y el sexto una ganancia de 20,000. Considerando que el crecimiento de las ganancias es lineal, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Entonces, como me están pidiendo pendiente, recordemos que la pendiente se obtiene con una formulita que dice y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora, ¿quién vendría siendo y1? ¿Quién vendría siendo x1? y2, x2. Vamos a acomodar la información que me está dando el problema. Tengo que en el mes 1, vamos a acomodar como coordenadas. O sea, en el mes 1 me dio una ganancia de 5,000. Vamos a ver mes 1 con su coordenada 1, o sea, con su ganancia del mes. Y luego dice que el sexto mes, o sea, la coordenada 6, y tenemos que va a ser
20,000. Ahora, las coordenadas vienen así, vienen x1, y1, siempre primero x y luego vendré luego y. Y esta coordenada va a ser x2, y2. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente, va a ser m es igual a y2, en este caso 20,000, menos y1, 5,000, entre x2, que vendría siendo 6, menos 1. M es igual a 20,000 menos 5,000, 15,000. Entre 6 menos 1, 5. Dividimos 15,000 entre 6. Esto nos va a dar 3,000. Y así se obtiene nuestra pendiente. Vemos que nuestra respuesta correcta está en el inciso B. El recorrido de un automóvil A se describe con la ecuación y igual a 3x más 5. Si se sabe que el automóvil B se dirige perpendicularmente al punto de la ruta del automóvil A, ¿cuál es la ecuación de la recta que corresponde al automóvil B si tienen la misma ordenada al origen que A? Bien, prácticamente lo que nos están diciendo es que va a ser el mismo recorrido, pero de forma perpendicular. Lo que sabemos es esto, que el recorrido de A es igual a y igual a 3x más 5. Y como va a ser el mismo recorrido, pero en forma perpendicular, tenemos que recordar que la perpendicular a una ecuación siempre se va a obtener con una pendiente perpendicular. ¿Y cómo es esto? Es decir, vamos a recordar que esto es y igual a mx más b, donde m es la pendiente. En la primera ecuación, en esta recta, aquí nuestra pendiente es m. ¿Quién es m? El número que está antes de la x. En este caso, por ejemplo, es 3. Para que mi siguiente recta sea perpendicular a esta, lo que yo tengo que hacer es invertir esta pendiente y cambiarle de signo. ¿Cómo la invierto? Aunque no se vea, esta pendiente tiene 3 entre 1. ¿Sí? Porque como es un entero, no se escribe el 1, por eso no se pone así. Pero para hacerla perpendicular, lo que vamos a hacer es invertirla. O sea, en lugar de tener 3 entre 1, vamos a tener 1 entre 3. Así lo vamos a invertir. Y le cambio el signo. En este caso el 3 es positivo, se hace negativo. ¿Sí? Y vamos a tener que la misma recta, nada más que ahora tenemos 1/3 de x, y me dicen que es la misma ordenada al origen. ¿Cuál es la ordenada al origen? La ordenada al origen viene siendo esta partecita de mi ecuación. ¿Sí? La parte que dice más algo, menos algo. En este caso, la ordenada al origen es un más 5. Entonces, como sigue conservando el más 5, lo vamos a poner aquí, más 5. ¿Sí? Y vemos que nuestra recta, nuestra ecuación de la recta, es el inciso B, que está exactamente igual con menos 1/3 de x más 5. Aquí lo importante es recordar que la pendiente, para hacerla perpendicular a una ecuación, se invierte y se cambia el signo, ¿sí? Si por alguna razón mi recta hubiera sido así como y igual a menos 1/4 de x, menos 1/4 de x más 1, mi pendiente hubiera sido, o se hubiera cambiado así, se hubiera cambiado a 4 entre 1, y como este es negativo, queda positivo, ¿sí? Entonces, simplemente lo invertimos en 1/4 negativo a 4 enteros, y de ser negativo a positivo. Entonces, nada más es recordar eso. Dice, una embarcación parte de un punto con coordenada 12,4. Otra se desplaza en línea recta a otro lugar ubicado con las coordenadas 25,30. Dice, ¿cuál es la ecuación que representa el desplazamiento de la embarcación? Entonces, tenemos que encontrar la ecuación que va de un punto al otro punto, de una coordenada a la otra coordenada. Para esto vamos a recordar
Dos formulitas sencillas. Una, primero necesitamos obtener la pendiente, que la pendiente es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y también recordar una ecuación, que es la ecuación de una recta, que es de la forma x menos x1, es y menos y1 es igual a m por x menos x1. Esta es la forma punto pendiente que la vamos a usar para encontrar nuestra ecuación de la recta. Lo primero que hay que hacer es encontrar la pendiente. Entonces vamos a ver, ¿quién va a ser x1 y quién va a ser y1 y quién va a ser x2 y y2? Con estas coordenadas que tenemos aquí, vamos a poner que esta coordenada es x1 y y1, y esta de aquí abajo va a ser x2 y y2. Por orden, pueden ser al revés, pero aquí es importante que x1 esté con su pareja, que es y1, y x2 esté con su pareja, que es y2. Por eso te recomiendo que las pongas así. Ahora, vamos a sustituir. ¿Quién es y2? 30. ¿Quién es y1? 4. Acá abajo tenemos x2. ¿Quién es x2? 25. ¿Quién es x1? 12. Y restamos 30 menos 4, 26. 25 menos 12, 25 menos 12, vamos a tener que es 13. Ahora si divido 26 entre 13, esto me va a dar que es 2. Por lo tanto, mi pendiente es 2. Ya tenemos una parte de esta ecuación que tenemos acá arriba. Ahora, utilizando esa ecuación que tenemos acá arriba que dice y menos y1, en este caso y1 sabemos que es 4, es igual a m ya lo encontramos que es 2, por x menos x1. x1 tenemos que es 12. Y menos por más menos 4 es igual a 2 por x menos por más menos 12. Y menos 4 es igual a, y multiplico 2 por x y 2 por menos 12. 2 por x, 2x. Más por menos, menos, y 2 por 12, 24. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar todo lo que está del lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a tener y menos 4. Este 2x, como está positivo, lo voy a pasar al lado izquierdo del igual. Está positivo, lo voy a pasar negativo. Menos 2x. Ahora este menos 24 también lo voy a pasar. Está negativo, lo voy a pasar positivo. Y lo igualamos a 0. Ahora voy a ordenar y voy a agrupar lo que se parece con lo que se parezca. Voy a tener, primero ordenamos en orden alfabético, menos 2x. Luego tenemos más y. Y luego aquí tenemos un menos 4 más 24. Signos diferentes se restan. 24 menos 4, 20. Y como el 24 es mayor, me va a quedar positivo. Igual a 0. Ahora, como la x me quedó negativa y me quedó un principio, voy a multiplicar todo por menos. Y esto me va a quedar menos por menos más 2x. Menos por más menos y menos por más menos 20 igual a 0. Y aquí está mi ecuación. Ahora buscamos en nuestras opciones 2x, tenemos 2x menos y, menos 20, 2x menos y menos 20. Y vemos que la opción que nos da es la B, que tenemos 2x menos y menos 20, así tal cual como nos dio. Acredita Bach. Dice, un avión de juguete gira formando una trayectoria circular en la ecuación. Si la ecuación que describe su trayectoria está dada por x menos 4 al cuadrado más y más 4 al cuadrado igual a 4, ¿cuál es la gráfica que representa dicho círculo? Entonces hay que ver cuál es el centro de esta circunferencia. Lo que tenemos que recordar es de que yo puedo sacar de aquí y aquí esta parte, o el centro de mi circunferencia es h, K.
¿Y dónde saco h y de dónde saco k? Bien, primero hay que recordar esto. Hay que ver que esta es la ecuación general, es la ecuación de una circunferencia con centro fuera del origen. Esta, que es muy parecida a la que tenemos aquí. Es muy parecida. Entonces, si nos damos cuenta aquí, 4 es h y aquí tenemos el otro 4. Lo único que hay que hacer es sacar este 4 de aquí, pero como vemos está un signo negativo. Lo que hacemos es cambiar el signo, simplemente. Entonces este menos 4 lo voy a pasar acá como un 4 positivo. Y este 4 que está positivo lo vamos a cambiar a un menos 4. ¿Sí? Ahora, ¿qué más hay que hacer? Hay que sacar el radio de esta circunferencia. Como vemos en la misma ecuación, tenemos que el radio está elevado al cuadrado. Aquí, por ejemplo, el 4 ya está elevado al cuadrado. Para encontrar el radio, lo único que hay que hacer es sacarle la raíz cuadrada a 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, en las gráficas, tengo que encontrar una gráfica, obviamente, que esté en el centro en 4, menos 4. Como vemos aquí, en el inciso D, vemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, menos 4. Aquí está el centro que es 4, menos 4. Y aquí el radio es 1, 2. Aquí el radio es 2. Esta también tiene el centro en 4, menos 4. Pero vemos que su radio es de 4. Entonces por eso esta no puede ser. Por eso mi respuesta correcta es el inciso D. Se realiza una perforación de forma circular con radio de 2 pulgadas en una placa metálica. Considere que dicha circunferencia tendrá su centro en las coordenadas 5,6, tomando como referencia el siguiente diagrama. Ubicamos que el centro de esta circunferencia está en 5,6, o sea, está aquí, y su radio es de 2, o sea, 1, 2, así más o menos está mi círculo. La ecuación general de la circunferencia dice x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. Las letras pueden cambiar, algunos autores cambian la h por otras letras, no pasa nada. Solamente tener muy en cuenta que el h, k, es el centro de mi circunferencia, ¿sí? Esto es el centro, son las coordenadas del centro. Entonces, yo voy a sustituir mi centro, en este caso mi centro, las coordenadas de mi centro son 5,6. Aquí dice centro de la circunferencia. Y lo vamos a sustituir en esta ecuación que dice, lo voy a escribir por acá de manera que no se pierda. Sería x menos, y ponemos aquí 5, aquí era 6. Aquí era 6. Y aquí vamos a poner x menos 5, porque primero esta letra, al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual al radio. Y en este caso el radio es 2 al cuadrado. 2, o sea, 2 al cuadrado. Voy a escribirlo un poco mejor para que sea más claro y no perdernos. Aquí no me ajustó bien el espacio. Voy a tratar de hacerlo así. X menos paréntesis 5 al cuadrado más y menos 6 al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Vamos a quitar el paréntesis que está dentro de este paréntesis de la siguiente manera. X y multiplico menos por más, menos 5 al cuadrado más y aquí menos por más, menos 6 al cuadrado igual a, y pues 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. Ok, esto no se parece a esto, definitivamente. ¿Cómo le hago? Vamos a desarrollar estos dos que se llaman binomios al cuadrado. ¿Y cómo se desarrollan? Hay dos maneras de hacerlo. Se llama el desarrollo de binomio al cuadrado y hay una formulita. Pero si no me acuerdo de esa formulita, lo que podemos hacer es esto. Es x menos 5 al cuadrado
es igual a tener x menos 5 por x menos 5. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Vamos a multiplicar así el x por el x y el x por el 5. Entonces vamos a tener x por x, x cuadrada. Acuérdate que los exponentes se suman 1 más 1, 2. Luego tengo 1 por menos 5, más por menos, menos. Y x, 1 por 5, 5. Y ponemos una x, ¿sí? Porque este tiene x, pero este no. Para el siguiente paso, vamos a multiplicar este menos 5 por x y este menos 5 por menos 5. Y empiezo menos 5 por x, menos por más, menos. 5 por 1, 5 y ponemos x. Y menos por menos, más. 5 por 5, 25. Y ahora se le llama reducir términos semejantes, a juntar los que se parecen. ¿Tenemos otra x cuadrada? No, ¿verdad? Entonces la bajamos así como está. Aquí tengo menos 5 y menos 5, se van a sumar porque son signos iguales. Menos 5, menos 5, menos 10x. Y agrego el más 25. Sí, entonces aquí va a ser x cuadrada menos 10x más 25. Esto es esto, ¿sí? Falta el más y agregar esta parte. El x menos 6. X menos la siguiente parte, que viene siendo el y menos 6 al cuadrado, que sería y menos 6 al cuadrado es igual a y menos 6 por y menos 6. Y vamos a elevar al cuadrado multiplicando y por y. Vamos a poner y cuadrada. Y por menos 6 más por menos, menos. Y por 6, 6y. Ahora que ya multipliqué la y, vamos a multiplicar el menos 6. Menos por más, menos. 6 por y es 6y. Y menos por menos, más. 6 por 6, 36. Juntamos los términos semejantes. ¿Tenemos otra y cuadrada? No. Tenemos aquí 6y menos 6y. Signos iguales se suman. Me queda menos 12y. Y por último, más 36. Esto lo vamos a poner ahora aquí abajo, que sería y cuadrada menos 12y más 36 igual a 4. Para la siguiente parte lo que voy a hacer es pasar este 4 que está de este lado, lo voy a pasar acá. Está positivo, lo vamos a pasar negativo. Sería x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada menos 12y más 36. Y este más 4 pasa como un menos 4 igual a 0. Ahora lo vamos a ordenar como está aquí en estas opciones. O sea, ¿cómo? Primero la x cuadrada. Entonces, ¿hay más x cuadrada? No, bajo esta. Ahora, y cuadrada, ¿hay otra y cuadrada? No. Entonces vamos a ir quitando las que ya usamos. Más y cuadrada. Ahora vamos a poner las x. Aquí tenemos menos 10x. Ya no hay otra x. Ahora vamos a poner las y. No hay otra y, nada más bajamos esta. Ahora siguen las que no tienen ni x ni y, o sea, vamos a juntar 25 más 36 menos 4. O sea, 25 más 36 me va a dar 5 más 6, 11. 3 más 2, 5 y 1, 6, 61. Y a 61 le vamos a restar 4. Estos dos los juntamos porque el 25 y el 36 son positivos y le vamos a restar el negativo. Entonces tenemos 61 menos 4. 61 menos 4 tenemos que es 57. Y es positivo porque el mayor es positivo, que es el 61. Entonces más 57. Ahora sí, si vemos, esta se parece a esta ecuación, al inciso A. Entonces, esta es mi respuesta correcta, el inciso A. ¿Ok? Y se llama de forma general. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, soy Matemario. Y vamos a ver el problema 32 del examen de práctica Acredita Batch, que dice: después de varias pruebas realizadas a una maquinaria que lanza objetos al aire, se observa que dichos objetos siguen una trayectoria parabólica.
si el vértice del recorrido se alcanza con las coordenadas, y eso es importante, 5,3 y el foco se localizó en las coordenadas 5,1, ¿cuál es la ecuación que representa el recorrido de los objetos lanzados? Bien, primero lo que vamos a hacer es ubicar en mi plano cartesiano las coordenadas 5,1 y 5,3. Es el X positivo, X negativo, Y negativo. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. 1 quiere decir que aquí está mi foco. Y en el 5,3, 1, 2, 3, está mi vértice. Como el vértice está aquí y el foco acá, quiere decir que mi parábola abre más o menos así. ¿Cómo lo sé? Porque regularmente, bueno, no regularmente, porque el foco siempre está dentro de la parábola. Entonces, por eso es que abre así, y en este caso el foco está dentro de la parábola. Vamos a recordar que cuando abre de forma vertical, hay dos ecuaciones de la parábola. Tenemos la primera, que es x menos h al cuadrado igual a menos 4 por y menos k, y tenemos otra que es, aquí es p. Estas son las ecuaciones de la parábola cuando abre de forma vertical. ¿Qué quiere decir vertical? Que abre hacia arriba, abre hacia abajo o hacia arriba, que parece una U u una N. Entonces, en este caso, cuando mi parábola abre hacia abajo, estamos hablando de una que lleva esta parte negativa. Entonces vamos a seleccionar esta fórmula. Esta no la vamos a usar. Solo usaríamos la que tiene el menos 4p. ¿Y quién es h y quién es k? Son los valores que tengo que sustituir. H, k es la coordenada de mi vértice. En este caso mi vértice es 5,3. Entonces aquí vamos a poner x menos h. En lugar de h, vamos a poner, aquí tenemos que 5,3. Entonces vamos a poner 5. Menos 4. Aquí tenemos que poner p y menos, y vamos a escribir acá el 3. Ahora, ¿quién es p? P es la distancia que hay desde mi vértice a mi foco. Si aquí tengo mi foco, tenemos que del foco al vértice es 1, 2. Hay 2, aquí está el 1 y aquí está el 3. Hay 2 unidades para llegar al foco, del vértice al foco. Entonces aquí P, en lugar de poner esto, vamos a poner 2. Y por último, hacemos lo siguiente. Menos por más menos, 4 por 2, 8. Y esa es la ecuación de mi parábola. Ahora vemos que la ecuación de mi parábola es el inciso D aquí en las respuestas. Vamos a resolverlo de la forma más fácil que podamos, y dice aquí: la barra de protección de una rampa se puede modelar mediante la siguiente función, donde el eje X es la longitud horizontal de la rampa. ¿Cuál es el dominio de la función que modela la barra? Es importante tener presente que el dominio son todos los valores que toma el eje X o que toma la función en X. ¿Qué quiere decir? En una forma gráfica, son todos estos valores que hay aquí, donde la función acá sí hay. O sea, hay momentos en algunas gráficas donde no hay un valor. Por ejemplo, si hablamos de algo, una función que tenga algún hueco. Hemos visto que hay funciones así como así. Déjame ser más claro. Algo así. Y vemos que justamente aquí hay un hueco. Entonces, a este valor dice que no es parte del dominio, porque no hay un valor en Y, ¿sí?
Entonces aquí lo que tenemos que ver es qué valores, por ejemplo, aquí si hay un valor aquí en Y, aquí en 1 si hay un valor aquí en Y, en 2 si hay un valor en Y, y en 3 también hay un valor. Entonces vemos que en este caso mi dominio es desde aquí hasta acá, sin que haya ni un solo hueco. ¿A qué me refiero con hueco? Que la línea sea completamente continua. Sí, que no haya un espacio ni nada, un vacío por ahí. Entonces, siempre el dominio se mide de izquierda a derecha. Este puntito que está aquí, en el 3, es un puntito rellenito. Si nos damos cuenta, está rellenito. Y acá, en la parte del 0, no está relleno, no está un puntito. Ni acá arriba. ¿Qué quiere decir? Que este valor no es parte del dominio. Y aquí sí. Por eso, ¿por qué no es parte? Porque cuando está rellenito quiere decir que sí, pero cuando si está así nada más, quiere decir que no. Por eso cuando vamos a hacer o vamos a escribir nuestro dominio, si se fijan aquí, las respuestas todas son parecidas. Pero en algunas tenemos paréntesis y en otras corchete. Como aquí no está rellenito el círculo, vamos a poner un paréntesis que diga 0, y vamos a llegar hasta el 3. En el caso del 3, como hay un círculo que está rellenito, vamos a ponerle corchete. ¿Qué quiere decir? Que ahí sí toma en cuenta el 3 y acá en el 0 no toman en cuenta el 0. O sea, es como casi 0, pero no es 0. Puede ser .0000001, pero no es 0. Y acá el 3 sí se toma por completo, o sea, sí es el 3. Por eso, la respuesta correcta es el inciso D. Y dice, en un colegio se estudia la relación entre el aprovechamiento de sus estudiantes en función de las horas de estudio que realizan en casa. Si con los resultados se obtiene la siguiente gráfica, ¿cuál es la expresión que representa la función? Entonces, la voy a tratar de resolver de la forma más sencilla posible. Y yo veo que es de la forma gráfica. ¿Y cómo es esto? Primero tenemos que encontrar la pendiente. La pendiente es el número que está antes de la X. La pendiente la encontramos así. Es Y entre X. ¿Y cómo lo encuentro? Vamos a identificar estos triangulitos que tenemos aquí. Estos triangulitos nos van a ayudar a la pendiente de la siguiente forma. Si esta altura de este triángulo es Y y esto que es la base es X, vamos a medir. Quiere decir que aquí nos vemos 1, 2, aquí hay 2 y aquí hacia arriba hay 3. Y sustituyo. Y es 3 y X es 2. Vemos que solamente tenemos la función B y la D. El inciso C y el inciso D tienen 3 medios. Ahora bien, ¿cómo le hago para encontrar esta partecita que está al final? Bien, aquí lo podemos intuir muy rápido y muy sencillo porque vemos que la parte final, o sea, el más o el menos algo, es la parte donde corta al eje de las Y. Si yo alargo esta gráfica, vemos que al eje de las Y la va a cortar. Aquí está el 0 positivo, el 0, acá están todos los números positivos y hacia abajo están los negativos. O sea, no puede cortar en más 5 está acá. Y como vemos, la gráfica va hacia abajo. Entonces aquí lo que podemos concluir es que ya tenemos la pendiente y es que va a cortar en menos 5. Aquí sería menos 5. Sin tener que hacer más ejercicios, sin tener que hacer más cosas para poderlo resolver de una forma rápida y sin problema. Que dice, en la siguiente gráfica se presenta una función que permite estimar cómo cambia la temperatura promedio en grados centígrados en un determinado lugar respecto al tiempo en años debido al efecto invernadero.
Pregunta, ¿cuál es el intervalo de tiempo donde la temperatura decrece? ¿Qué es decrecer? Que esté en un punto alto positivo, bueno, un punto alto y llegue a un punto bajo. ¿Sí? Que se vea, por ejemplo, que sea la temperatura de esté en 10 y que en un periodo ya la temperatura haya bajado, ya sea 2, 3, 4, 5 grados, no sé, 7, pero este valor sea menor que el valor inicial. Eso es decrecer. Ahora, me ponen diferentes opciones. El inciso A que dice de 0 a 15, o sea, el años de 0 a 15. Vemos que aquí de 0 a 15 el tiempo, la temperatura fue igual, no cambió. En 0 años fue de 35 y en 15 también fue de 35. Quiere decir que ahí no hubo una variación. Entonces esta no puede ser. Luego me dicen de 15 a 20, o sea, de aquí a aquí. En el año 15 la temperatura estaba a 35 y en el 20 estuvo a casi 40, ¿no? 38 tal vez. Entonces, aquí al contrario, creció la temperatura, se hizo mayor. Entonces, no. De 20 a 30, o sea, de aquí a acá. En este caso vemos que aquí la temperatura está como a casi 40 y en el 30 otra vez bajó a los 35. Ahí sí hubo un decrecimiento de temperatura. Entonces podemos afirmar que ahí sí decreció la temperatura. De 30 a 35 vemos que también vuelve a subir la temperatura. Entonces ese no es. La respuesta correcta sería el inciso C, que es de 20 a 30. Dice, el tiempo para pintar una casa está en relación con el número de personas que se contratan para ello. Y se representa con la función y igual a 8 entre x, donde x representa el número de personas y los días requeridos para realizar el trabajo. Dice, ¿cuál es la gráfica que se presenta en la función? Ok, vamos a ver qué gráfica representa a y igual a 8 entre x, y igual a 8 entre x. Como nos dan diferentes opciones, vamos a tratar de considerar algunos puntos claros o puntos específicos. Por ejemplo, voy a tomar a los números que puede dividir el 8. Por ejemplo, ¿qué pasa si contrato 0 trabajadores? Se supone que, un trabajador. 8 entre un trabajador, pues esto sería 8, ¿no? O sea, 8 días. O sea que cuando x sea 1, y va a ser 8. Un trabajador es 8 días. Esto es una coordenada. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de contratar a 1, contrato 2? 8 entre 2, 4. Quiere decir que tendría 2,4. Ese es otro punto que tengo que encontrar en mi gráfica. Ahora, si contrato en lugar de contratar 2, contrato 4. Serían, si contrato 4 trabajadores, tendríamos 8 entre 4, 2. Quiere decir que tardaríamos menos. Y por último, pues ¿qué pasa si contrato 8 trabajadores? Terminaríamos en un día, ¿no? 8 entre 8, 1. Entonces, estos valores tienen que estar muy claros en mi gráfica. Por ejemplo, 1,8. Si vemos aquí, 1, no me da el 8. Entonces, esta no puede ser ya. La eliminamos. Dijimos 1,8. En 1 tiene que ser 8. También no me da el 8. Entonces, tampoco funciona. Vamos con esta. Era 1,8. No. Vemos que aquí el 1,8 no está. Tampoco funciona. Tampoco. Y aquí, vemos que aquí sí, mira. 1,8. Ahí sí. Aquí sí me lo da. Y si te fijas es más decreciente. O sea, entre más trabajadores hay, los días decrecen. Dijimos que con 2 trabajadores iban a ser 4 días. Con 4, 2. Y con 8 íbamos a tardar un día. Aquí está. Esta es la gráfica que sí. Entonces lo primero que hice fue identificar estas coordenadas que serían más fáciles de ver en mi gráfica. Un atleta corre 5 metros en un segundo. Si parte a 50 metros de la línea de salida, ¿qué gráfica representa la función de la distancia que recorre? Entonces, él en el segundo 0, él ya está
del punto de salida ya está a 50 metros. Vemos en el inciso A que cuando está en el segundo 0 ya está en 50. Ahora, como aquí dice, va a recorrer 5 metros en un segundo. Quiere decir que en el segundo 1, en cuanto suene la salida, él debería de estar en 50 más 5, o sea, en el 55 metros. Y vemos que aquí sí lo cumple, ¿no? 1, aquí está 55. Ahora, para el segundo 2, él debería de estar en el 60. Y vemos que esta gráfica así nos lo dice. Para el segundo 3, él debería de estar en el 5 metros más, o sea, en el 65. Y vemos que aquí también nos lo da. Esta gráfica sí nos da estos 3 datos. Esta gráfica es correcto. Vamos a ver las siguientes gráficas. En la B no puede ser porque en el segundo 0 está en la línea de meta, entonces no puede salir de ahí. Dice que tiene que estar 50 metros. Aquí sí nos los da, pero dice que en el segundo 1 él está en el metro 51. Lo cual no es cierto, debería estar en el 55, porque en un segundo él recorre 5 metros, entonces esta tampoco puede ser. Aquí en la D vemos que en el T0 sí está en los 50, pero en el segundo 1 ya recorrió 50 metros porque ya está en el 100. Entonces tampoco puede ser, por eso yo me quedo con la respuesta, con el inciso A, porque aquí sí me va dando todo los 50 kilómetros, los 50 metros que está a un principio y después me va dando los 5 metros que recorre por segundo. Bien. En el problema número 38, que dice, el porcentaje de batería restante de un teléfono celular está en función lineal con las horas de uso que se le da, como se expresa en la siguiente tabla. Dice, si se considera que el teléfono celular no se vuelve a cargar, ¿a cuántas horas de uso la batería llegará a 0? Bien, aquí dice que por 2.5 horas de uso, la batería disponible es 77.5. Así me lo da. Quiere decir que en 2.5 horas el celular tuvo un desgaste de batería, en lugar de estar en 100 menos 77.5 menos 100 menos 77.5, esto es 22.5. Quiere decir que en 2.5 horas el celular se gastó 22.5%, porque estaba en 100 y al usarlo 2 horas y media, el celular ya está en 77.5. Quiere decir que de estar en 100 a llegar a 77.5, se perdieron 22.5%, ¿ok? Bien, pero yo quiero que mi celular esté se haya descargado por completo. Quiere decir que se desgaste un 100%. Entonces vamos haciendo una regla de 3. Hay otras formas de resolverlo, pero yo creo que la regla de 3 es más rápida para el examen. Entonces, aquí voy a poner el porcentaje que quiero que se desgaste. Aquí en este caso el 2.5 se desgastó un 22.5. Y yo quiero saber la cantidad de horas que va a hacer que mi teléfono se desgaste el 100% de la batería. Entonces aquí sería 100, así la multiplicación sería 100 por 2.5 y lo dividimos entre 22.5. Y hacemos esto. 100 por 2.5, pues me va a quedar que es 250 entre 22.5 entre 22.5. Pues vemos que le va a tardar 11.11 horas, 11.1 horas descargar el 100% de la batería, ¿sí? Repito, esta es la regla de 3. Hay otras formas de hacerlo con ecuaciones con función lineal y demás, pero creo que esto es lo más rápido para poderlo resolver en el examen, ¿sí? Dice, la aceleración de un vehículo en movimiento está representada por la función f de x igual a 2x menos 1 por x más 2. Dice, ¿cuál es la gráfica que representa la aceleración del vehículo? Aquí, como está dada de esta forma, hay diferentes formas de resolverlo. Primero, lo que yo voy a hacer es encontrar dos puntos importantes en esta gráfica. ¿Cuáles serían? Donde esto es 0. Es decir, cuando x toma un valor que no conozco,
y va a ser automáticamente 0. Y eso va a ser más fácil encontrar. Encontrando esas coordenadas es más fácil encontrar la gráfica. ¿Cómo voy a saber en qué puntos x va a hacer que la función se haga 0 o y sea 0? Bien, cuando estas dos se hacen 0, porque si este es 0 va a ser 0, por lo que sea acá va a ser 0. Y viceversa, si el resultado de si el resultado de este paréntesis es un 0, por lo que sea de acá me va a dar 0. Entonces, tengo que ver en qué valores esto se hace 0 y en qué valor esto se hace 0. ¿Cómo le hago? Así. 2x menos 1 es igual a 0. Y despejo 2x es igual a este menos 1 lo paso para acá, está restando, lo paso sumando. Y x va a ser igual a 1 entre 2. O sea, tengo que en 1/2 o 0.5, vamos a ponerlo en forma de coordenada. Va a ser en la coordenada 1/2 o 0.5 y es 0. Ahora, ¿qué otra coordenada tengo que encontrar cuando x más 2 sea igual a 0? X es igual a, y este 2 positivo lo paso para el lado derecho. De estar sumando, como lo dice aquí, lo voy a pasar restando. Y este otro valor también me va a dar 0. Y te lo voy a demostrar de la siguiente forma. Pero primero, menos 2,0. Mira, si yo sustituyo el menos 2 aquí, va a ser 2 por menos 2 menos 1 por menos 2 más 2. Menos 2 más 2, 0. Y aquí va a ser 2 por menos 2, menos 4, menos 1. Aquí me va a dar menos 5, ¿verdad? Pero menos 5 por 0 es 0. Entonces tengo esta coordenada, menos 2,0, justo lo que te comentaba. Entonces, yo voy a encontrar estas dos coordenadas, 1/2,0 y menos 2,0. A ver, aquí, el menos 2, ¿esto es 0? No, entonces esto no me sirve. En el inciso B, menos 2,0. ¿Por qué menos 2,0? Porque es la que está en enteros. Menos 2,0 no está, entonces tampoco. Perdón, aquí sería en x menos 2. Aquí sería menos 2,0. Sí, es ciertamente no está. No está bien. Aquí menos 2, y vemos aquí el menos 2 es 4. Tampoco. En el inciso D tenemos menos 2,0. Aquí sí me da. Ahora vamos con la otra. Con 1/2,0. Entonces vamos a ver si en esta misma, en 1.5 más o menos. No era en 0.5 porque es 1/2. 1/2 es igual a 0.5. Entonces en 0.5 me da 0a. También me da. Entonces esta es la gráfica de mi ecuación que está ahí arriba. ¿Sí? Si sabes de alguien que está estudiando para este examen, para el examen de Acredita-Bach, y crees que le va a servir este video, compárteselo. Compárteselo, y si tú estás estudiando para este examen y quieres algún otro video, algún tema que explique, déjalo en los comentarios y me daré la tarea de poder explicarlo de una mejor manera. Si quieres que explique este video de otra forma también. Y pues es todo, ¿verdad? Nos vemos en otro video.